desde el verso 28 en adelante. Amén. La palabra de Dios son leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él ha llamado. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que han sido leídas. Permite que sean, Señor, explicativas a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos está escuchando a través de la radio y del internet. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta noche, amado hermano, queremos bendecir tu vida. Queremos que si tú tienes alguna necesidad de oración, nos llames a esta cabina. Queremos orar por ti. No solamente queremos hablar de las grandezas de Dios, queremos bendecir a aquellas personas que de alguna u otra manera están padeciendo de alguna situación, ya sea de salud, ya sea de cualquier tipo que usted entiende que necesita la intervención de Dios. Aquí están sus hermanos de testimonio que estamos dispuestos a orar por ti. Dios te bendiga, hermano Hanson. Amén. Dios le bendiga a Pastor Rafi Vargas, Ruth Gesualdo, Antonio y Ramón Vargas y todas las personas que nos están escuchando a través de Red Nacional Cristiana. Amén, amén. Todos estamos aquí para dar testimonio, aquí en la tierra y también en el cielo, porque amén. En el cielo se nos va a preguntar qué tú hiciste con lo que te di. Y le van a decir a mucha gente, mira, él te predicó, tú lo escuchaste, tú escuchaste a Rafi, tú escuchaste a Ruth en la emisora y testificaron y llevaron gente que testificaron de diferentes cosas. Y entonces hay personas que van a decir, bueno, dice la palabra que las piernas se van a chocar una con las rodillas, se van a chocar una con otra. Amén. Y los dientes también. Dice amén. La Escritura que le van a temblar a las personas cuando llegue aquel día grande y temible del Señor. Porque hay gente que creen que cuando llegue al cielo le van a entregar una llave. Mira, la llave de San Pedro para que abra. No, ahí el Señor lo primero que te va a preguntar es, ¿qué hiciste con lo que te di? Amén. Bendito sea Dios. En la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, tenemos una explicación más explicativa de esa situación. Amén. Gloria a Dios. Eso es así, donde así. El Señor nos dice que según la capacidad que nos ha dado y los talentos que nos ha dado, es para que lo usemos y lo multipliquemos. Amén. Porque el que no tiene una voz como la del hermano Rafi o la del hermano Hanson, así de locutor para hablar, puede dar un tratado, puede visitar un hospital, puede a cualquier persona que se le acerque hablarle, y el primer testimonio es el nuestro, de cómo Dios nos ha cambiado, de cómo Dios nos ha llamado, y podemos dar la palabra esa que el Espíritu Santo pone en nuestra boca y que puede tocar corazones. Amén, gloria a Dios. Sí, porque hay muchas personas que piensan que ellos tienen que ir a la iglesia a predicarle a la gente. ¿Creen que en la iglesia solamente así que se predica? Usted puede, como decía Ruth, te puede dar un tratado, ¿verdad? Te puede hacer un letrero. Hanson, a mí si me usted encanta. sabe dibujar, te puede hacer un buen letrito. Cristo viene, Cristo te ama, en Cristo hay ¿Usted solución. sabe cuánta gente le va a hablar un letrero que usted ponga en una esquina? Por ejemplo, un Cristo te ama. Que hay personas que Satanás le ministra que se quite la vida, que nadie lo ama. Por esa esquina pasan 100 personas, por ejemplo, que pasan más de 100 personas diarias, y ven ese letrero que dice Cristo te ama, Cristo sana, Cristo salva. Si pasan 100 personas por ahí, hermana Ruth, y leen ese letrero, diariamente 100 personas son ministradas por ese mensaje. Pero hay gente que no hace eso. Hermano, el hermano Adolfo no está tratado. ¿Qué hago yo? O que cuando iba en mi vehículo a echar gasolina, le distribuía
los tratados y le daba una palabra. Si iba a la planta de gas a echarle gas al tanque, también le daba una palabra y le daba un tratado. ¿Por qué? Porque uno no sabe. En un lugar, en una gasolinera que yo fui, había una persona tan afligida que cuando yo le di el tratado y le hablé, empezó a llorar. Porque tenía problemas muy graves. Hay personas que tienen grandes problemas. Una persona Una sola palabra. necesitaba esa palabra. Y yo ahí le dije, ¿tú quieres que ore? Y le dije, acércate. Y oré por esa persona. Y la persona luego me contó lo que había acontecido. Su esposa lo había dejado, había tenido muchos problemas, estaba desesperado. Pero Dios, que sabe todas las cosas, me puso en ese momento, en ese lugar. Y en obediencia a Dios, yo oré por él y lo dejé ya en otra condición espiritualmente hablando. Porque Dios tiene muchos soldados y cada vez que Él mueve un soldado, lo que hay que tratar de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios le dice a uno que haga, por descabellado que parezca. Por descabellado que parezca, así es. Hay que hacer lo que Dios le dice Por a eso uno es que haga. muchas personas dicen que el evangelio es locura, porque nosotros hacemos cosas que están fuera del contexto humano, que si usted lo piensa, usted dice, ¿cómo fue? Pero cuando el siervo de Dios oye la voz de Dios y obedece, eso parece locura a la gente, pero lo hacemos en obediencia y Dios se glorifica. Yo voy a darle el primer testimonio. Ya después que ustedes hablaron de eso. Amén. No, es así. Recuerdo, cerca de mi casa había una joven. Esta joven, yo nunca había hablado con ella. Ella, o sea, son personas de esta persona que tú la ves, pero no tienen ningún tipo de relación con esa persona. Y esta joven yo la veía siempre, y siempre la veía de lejos. Yo vivo en una quinta, yo siempre la veo desde la quinta. Ya te puedo saber si es de lejos que la estoy viendo. Muy de lejos. Muy de lejos. Y yo la veía, pero no. Ella vivió un tiempo cerca de mi casa y después se mudó, pero siguió, donde ella vivía tenía familia en ese edificio. Luego el Señor me muestra en un sueño que ella estaba llorando por alguien, llorando mucho por alguien. Y digo, wow. Digo, bueno, yo tengo mucho que no la veo, yo la veo muy rara vez y casi siempre la veo de lejos. Entonces, yo predicaba en los hospitales y me tocó predicar en un hospital cerca de mi casa donde ella estaba. Quien le tocó predicar en ese lugar fue el hermano, porque nos turneábamos. Tú predicas aquí, yo allí, uno y uno. Cuando veo a la joven, digo, wow, me la pusieron aquí los reyes. Como decimos popularmente. Sí. Digo, bueno, yo le voy a decir el sueño. Yo no entiendo el sueño, pero yo lo voy a decir. Por eso es que hay que decir lo que Dios te muestra. Amén. Porque cuando yo fui, yo le dije, mira, yo tuve un sueño contigo, el Señor me habló y yo te vi llorando. El Señor me dice que no temas, que estés tranquila, que Él tiene todo bajo control. Pero yo no sabía ni por quién ella lloraba, ni nada. Yo me hice, hice unos cuantos pensamientos, quizás por una pareja o algo, porque uno quizás eso es lo que más puede pensar. Cuando la joven me cuenta, es el padre que se había ido para España y ella tenía como un mes o un tiempo, no recuerdo cuánto fue que ella me dijo, tenía un tiempo que no tenía comunicación con él y no había más nadie que ella conociera que pudiera visitarlo, a ver qué era lo que le estaba pasando. Y yo dije, wow. Y entonces ella recibió el mensaje de que todo estaba bien. A lo mejor el Señor no me dijo lo que estaba pasando, quizás perdió el teléfono o algo, no sé. Pero el Señor me dijo que no temiera. Entonces por eso nosotros debemos de dar la palabra. Dios te dijo, ve y díselo. Te dijo, mira, yo me soñé esto, yo no sé qué significa, porque a veces el Señor no te explica las cosas, o tú no tienes que saber el por qué, pero sí, yo me soñó algo, varón, mire, Dios me dio el mensaje, y punto. Amén. Ya usted sabe qué usted va a hacer con su mensaje. Así es. Claro, eso es así. Así es, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. También tenemos la hermana Ruth que va a contar un breve testimonio. Hoy tenemos un mensaje rotativo de testimonio. Amén. Yo recordaba
Hace alrededor de 3 días, yo estaba soñando, yo hasta le puse un mensaje, Pastor Rafa. Sí. Y no recuerdo qué soñaba, pero sí que escuchaba Cristo viene. Ah, sí, eso lo escuché. Cristo viene. Él viene. Luego, yo le mandé un audio y le dije, hermano Rafi, no sé porque no recuerdo qué soñaba, y usted sabe que el Señor me muestra cosas y me habla, pero no recuerdo qué era, solamente me retumbaba Cristo viene. 2 días después, me desperté como a las 2 de la mañana, me dolía el estómago, me empecé a sentir mal, y yo y corría para el baño y corría para acá, y yo dije, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué tú me quieres decir? ¿Qué pasa? Que cojo el teléfono, el celular, y lo enciendo, no sé cómo, no sé de qué forma, me entra un mensaje de una hermana de Guatemala, y cuando yo empiezo a escuchar el mensaje, me trajo a la memoria muchas cosas que Dios nos ha mostrado a usted, a mí y a una serie de personas. ¿Cuál era? Un mensaje de advertencia, un mensaje para los cristianos, para los hermanos, y en ese mensaje la señora decía que el Señor, ella le había hablado 2 días antes del eclipse, de que luego del eclipse iban a pasar una serie de situaciones, y decía que el Señor advertía, primera advertencia, que ungieran sus familias, que ungieran sus casas, porque como pasó en Gosén, que el Señor guardó de lo que iba a pasar, que así el Señor iba a guardar a las personas que fueran obedientes y ungieran sus familias. Otra cosa que decía, que acumularan alimentos no perecederos de latas y agua, porque iba a haber un problema, que en los 6 meses subsiguientes, cada mes iba a haber un problema. Y cuando yo empecé a escuchar esas cosas, yo recordé muchas cosas que el Señor nos había hablado, a usted, hermano Rafi, a mí y a muchos cristianos. Con la serie de temblores que han estado pasando en República Dominicana y en otros lugares, yo le decía, hermano Rafi, cada vez que yo escucho en la emisora de la iglesia o escucho en las redes sociales que envían que hubo un temblor de tanto aquí en República Dominicana, que recuerdo una vez que yo le preguntaba al Señor de rodillas que si era cierto que aquí iba a haber un temblor muy fuerte. En ese momento yo no estaba dormida, yo estaba de rodillas orando, y en visión el Señor empezó a mostrarme aquí en el país, en diferentes lugares. Me mostraba que yo iba manejando mi vehículo y estaba en el elevado que está cerca de la López de Vega. Yo miraba a la derecha porque yo venía por el carril de ida, y era de día, y yo miraba un edificio y veía el edificio balanceándose como si fuera un columpio, y veía en la galería una señora, y la veía también, que la veía con una blusa color vino, y ella estaba como ¿qué es lo que está pasando de tan fuerte que era el terremoto? Luego ahí el Señor me mostró los lugares seguros, me mostraba los lugares donde la gente podía estar firme, me mostraba el Centro Olímpico, me mostraba dónde está la Plaza de la Salud, me mostraba el Jardín Botánico, me mostraba ciertos sitios y me decía, tú ves que mudaron la Embajada Americana, la mudaron ahí porque ahí es un lugar alto. Así es. Yo veía la gente corriendo por la Avenida de los Próceres, no por la John F. Kennedy. Muchas personas corriendo para ir a los lugares que estuvieran seguros. Luego veo frente al puente Duarte que viene un grupo enorme de gente cruzando, y veo un ángel en el cielo levantando las manos, y la gente corría a ese lugar. Y yo le pregunto, Señor, pero la gente puede ver ese ángel que está ahí. Y me dice el Señor, no lo pueden ver, pero sí pueden sentir que deben correr hacia ese lugar. Y yo le decía, pero ¿por qué corren hacia ese lugar?
Y el Señor me mostró porque había como un tsunami que empezaba despacio, 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 como un tsunami. Entonces, ¿qué con eso? Que ahí yo recordé todo eso, que el Señor está advirtiendo, que aquí la gente no se está dando cuenta cuántos temblores, los que tienen internet, los que tienen YouTube, los que tienen Google, pueden buscar cuántos temblores ha habido aquí en República Dominicana de enero para acá. ¿Qué está el Señor advirtiendo que oren, que unjan sus casas? ¿Qué está advirtiendo el Señor? El hermano Rafi Vargas sabe que en el temblor del 2010, una semana antes, yo lo llamé y le dije, el Señor me mostró que estaba pasando esto, y a la semana, el hermano recuerda que personas que no son cristianas, que no son evangélicas, a las que yo le había dicho, cuídense, porque el Señor me había dicho, mira las señales. Y una amiga que no era cristiana, que partió, se murió, me decía en aquel momento que los perros, las hormigas, las cucarachas y una serie de animales salen y dan señales que los perros se ponen. Un comportamiento extraño. Las aves también. Entraño, las aves, el Señor me mostraba eso en un sueño. Pero lo que yo le estoy hablando no fue un sueño, fue real. Que cuando yo me paré, yo me quedé en shock porque nunca me había pasado algo tan largo que yo le preguntaba al Señor y el Señor me respondía, porque yo le decía, pero Señor, y la gente puede ver eso, y el Señor me decía, miren ese lugar, y me mostraba a la gente. Y cuando me llevó al jardín botánico me decía, tú ves la embajada americana allá, que la quitaron de allá, porque ahí es un lugar alto, ahí no entra el mar, ahí ellos tienen búnker. Y una serie de cosas que luego, en un congreso que nos invitó la alcaldía ya como representante comunitaria, yo fui ahí. Yo corroboré eso cuando alguien de los encargados de seguridad dijo, se refirió a eso. Y yo entendí que yo estaba en aquel lugar, no como representante comunitaria, sino para que yo escuchara que lo que el Señor había dicho del porqué, de que ellos estaban haciendo rutas de evacuación, ya a nivel que había un acopio de alimentos en un lugar que no han dicho, pero que ellos lo tienen aquí en este país. En ese sitio estaban los representantes de todos los hoteles. Eso fue cuando la alcaldía de Roberto Salcedo, ahí habían personas de la embajada, toda la gente de seguridad de todos los hoteles, y ellos mostraban el por qué cuando en Indonesia hubo el tsunami, por qué tanta gente murió, porque no había como una planeación para que ellos se enteraran, ni rutas de evacuación. Y ahí le explicaban cómo uno hacía rutas para ir a lugares altos, cómo uno se salía de los sitios. Que yo incluso le decía, luego yo pedí varias citas con el COE y me enteré, porque nosotros estamos en un sitio que está rodeado de agua. Cómo el COE tiene boyas DAR, que son unas boyas que tienen en el mar, para si hay un temblor de tierra en el mar, porque ellos explicaban que podía haber un temblor de 10 en el mar y en la tierra sentirse de 3. Pero usted no sabía que al temblar en el mar de 10, el mar se levanta y va saliendo y sale y se lleva todo. ¿Qué pasa? Que aquí esas boyas las colocan en el mar. Ellas envían una señal al satélite. El satélite lo devuelve a los centros de emergencia para alertar de que hay un oleaje, de que hubo ese temblor. Esos son terremotos maremotos. Maremotos debajo del mar, que eso es más peligroso porque eso levanta el mar hacia la costa más cercana. Porque por eso, entonces, cuando ellos mostraban la cantidad de fallas que
atraviesan la República Dominicana y decían, queremos decirle que no, pero ustedes están en un peligro eminente todo el tiempo. Y las personas explicaban, y yo le decía, ¿y por qué no lo dicen por la prensa? Dice, porque no podemos meter miedo, pero sí, ustedes como representantes de comunitarios, como líderes, como jefe de por ejemplo, los jefe de seguridad de todos los hoteles. Usted no se fija que usted va a San Bill y hay un letrero que dice ruta de evacuación, punto de reunión. Y así, salida. Ajá, y así usted va a algunos bancos, por ejemplo, usted va a Scotiabank de la Duarte y tiene ahí mismo ruta de evacuación, punto de encuentro, porque muchas de esas empresas y de esa gente se decidieron, sí, seriamente hacer algo. ¿Qué pasa con eso? Que por ejemplo aquí todo el mundo sabe, o el que no lo sabe, que La Vega se hundió, que en Santiago hubo un problema, que en Matancita de Nagua el mar está más alto y se llevó todo eso en una ocasión, y que aquí han habido eventos muy peligrosos, y que el Señor está advirtiendo sobre eso. Mire, cuando yo le pregunté, Señor, eso es cierto, porque yo encontraba como que muy tremendista el estar diciendo que va a pasar un terremoto grande, que va a pasar un tsunami grande. Y cuando Dios me habló de esa forma y de esa manera, no dormida, no fue que me soñé, no fue como dicen algunas personas que me acosté harto plátano y me dormí. No, yo no estaba dormida, yo estaba de rodillas. Y el Señor acostumbra a hablarme de esa forma. Porque un hermano tenía un problema y caminando el Señor me dijo 911 y me explicó qué era lo que pasaba y lo que yo debía hacer. Entonces, Dios así tiene mucha gente que le habla. El hermano Rafi Vargas es testigo de qué pasó cuando el terremoto del 2010. Hay muchos pastores y líderes y personas no cristianas que saben cómo antes de acontecer eso, el Señor me lo mostró. Y una semana después aconteció. Y el hijo mío me decía, oye mami, pero ¿por qué Dios no te dice? Un hijo mío que no es cristiano me decía, que por qué no me daba los 4 números de la loto y nada más me hablaba de problemas. Y cuando él vio que él me oía hablando por teléfono, llamando a la oración, a pastores amigos, a personas amigas, y él escuchó lo que yo le dije, donde yo estaba, cuando tembló en el 2010 la tierra, ahí yo estaba. Y ahora en este tiempo el Señor está advirtiendo. Mira, cuando hace 2 días yo no podía dormir, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y de la nada me salió ese testimonio, recordándome lo que el hermano Rafi, yo y un grupo de gente hemos estado diciéndole a la gente. Señores, tengan agua de tomar, alimentos de latas, medicamentos, aunque sea de botica, y obedezca a Dios, porque así como en Gosén Dios guardó a su pueblo, el que le obedezca a Dios, Dios lo va a guardar. Otra señal, lo que está pasando con Israel. Hay que leer la palabra, hay que estar con los ojos abiertos. El Señor un día me decía, mira las señales, y me dio una serie de señales, despierta y dormida. El Señor está hablando, el Señor dice la palabra, que el Señor no hará nada sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Y si Dios le habla y advierte, Dios sabe por qué lo dice. Hoy aquí, yo le digo a usted, Pastor Rafi, Hanson y los demás, que debemos buscar a Dios en oración más. Amén, así es. Que debemos leer la palabra más. Que debemos estar atentos a las señales más. Y debemos orar, porque hay una situación, hay que orar para que Dios salve a esta humanidad que está en otra cosa. Esta humanidad no cree, ni ve, ni entiende hasta que viene el problema. Como dice la palabra, están como en los días de Noé, como en los días de Sodoma. Señores, cada vez que yo veo algo que acontece, yo le digo, Señor, abre nuestros ojos y oídos espirituales, pero también permite que nosotros, como cristianos, podamos estar como las vírgenes prudentes y ver que estamos en tiempos finales. Jesús lo dijo en Mateo 24. Ahora
en lo que yo estaba leyendo, ¿qué dice? Habla de las señales en los cielos. Hubo un eclipse, la gente lo que lo cogió fue para relajo, para chercha, mucha gente con unos lentes, miles de gente pagando pasajes para ir a ver, pero no dicen qué dice Dios y por qué están esas cosas aconteciendo. Hermana Ruth, las señales están desde el 2012 de los eclipses lunares y solares, pero la humanidad no hace caso. Esta fue la última que tuvimos en cuanto al sol, pero la gente no hace caso y estamos viendo cómo hay problemas de escaladas y problemas de muchísimas cosas, pero Dios siempre lo ha advertido. En el mismo orden, le iba a pedir al hermano Hanson que me busque una lectura que hicimos el domingo en la iglesia, a los que antes llamó y predestinó, porque hay muchas cosas que nos pasan a nosotros desde antes de ser cristianos, y creemos que Dios nada más nos guarda cuando nosotros somos cristianos. Pero cuando usted hablaba de los terremotos y maremotos, me llegó una visión que yo tuve ya en el 2012, por ahí. Tuve una visión, hermanas, que fue terrible para mí. Dice la palabra del Señor que si el sueño, la visión te es mostrada 3 veces, es que viene parte firme de Dios, firme y seguro. Dice Daniel. Entonces, yo entiendo que esto fue seguro de parte de Dios, porque cuando la visión me llegó, yo me encontraba, hoy escuche bien, aquí hay detalles muy importantes, nos está diciendo inclusive a qué hora puede ocurrir ese maremoto tan anunciado que Dios viene hablando, y los mismos científicos dicen que no saben cómo no ha ocurrido, es porque la mano de Dios no lo ha permitido. Ahora, pero yo quiero aportar algo. Amén. Dios nos está diciendo a nosotros y a todo el mundo, nos está diciendo que oremos más, que busquemos más de Dios. Amén. Que nos llenemos de Él y que las cosas van a ocurrir. Ahora bien, ¿saben o no las autoridades lo que está por pasar? Sí. Usted decía que no lo dicen por miedo. No lo dicen para que no haya pánico. Hay un problema aquí. Cuando se anuncian este tipo de cosas, se caen las economías. La gente no compra y la economía no se puede mover. Por esa parte, yo le doy un poco de razón. Entiendo esa parte. Pero cuando no se anuncia, la gente no se prepara. Pero usted decía, Ru, algo muy importante. Roberto Salcedo, y salió en el periódico, Roberto Salcedo compró a FEMA un kit para desastres por $600,000. Salió en el periódico. FEMA es la entidad estadounidense que se encarga de los desastres, de manejo de desastres. ¿Y en Puerto Rico? Sí. Federal Emergency Management Agency. Sí. Eso es lo que quiere decir FEMA. Entonces, él compró un kit y nuestro hermano Adolfo Guerra fue y grabó donde estaban esos kits. Sí. Estaban en una montaña. Sí. ¿Qué hacen esos kits en una montaña? En una montaña porque cuando venga el desastre, por lo alto. Para que no se pierda la inversión. Para que no se pierda la inversión. Entonces, las autoridades saben. Usted quiere saber si está temblando o no en el mundo. Hay una aplicación que se llama Sismo Detector. Y ese cuando hay una cerca de usted le pone el rango en kilómetros a la redonda, si quiere que le avise. Usted le pone el rango a usted y le avisa, porque me sucedió un día que aquí tembló. Y cuando yo veo el teléfono sonando con un sonido que no había escuchado, que no es el sonido ni de WhatsApp, ni ningún tipo de normal, cuando sonido veo de emergencia. Es un sonido, digo, sismo detector. Y como a los 4 segundos empezó a temblar. O sea, esto funciona. Y usted se puede dar cuenta en otros países, en qué país usted entra y usted se da cuenta dónde está temblando. Y dónde ha habido un sismo. Me dice que los celulares en Estados Unidos vienen con ese tipo de detectores, porque ahora cuando tembló en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, él me dice que el celular empezó a sonar con la alarma. Sí, porque eso ya viene por la compañía de teléfonos. Pero usted puede tener descargar
esa aplicación. Exacto, usted puede descargar la aplicación, se llama Sismo Detector, ese que está aquí. Sismo Detector. Ustedes pueden descargar eso, lo que nos escuchan, y pueden darse cuenta a dónde tiembla, a dónde no tiembla, las repeticiones, porque a veces, hermano, las réplicas, cuando tembló en Corea, cuando yo me di cuenta que había pasado un terremoto, yo empiezo a mirar, yo entro, y cuando entro, veo muchas, digo, vaca, pero muchas réplicas de 4, de 5, pero cuando sigo buscando, ahí es que encuentro el de 6 y pico, lo que realmente pasó. Pero las autoridades, mis hermanos que nos escuchan, saben de esto. Claro. Dios te está alertando porque las autoridades no te lo dicen. Amén. Amén. Porque yo en aquel momento le decía eso, yo le decía, ¿y por qué no lo dicen? Y salí de ahí muy alarmada, porque cuando ellos pusieron un mapa de tamaño gigante y pusieron las fallas y explicaron y nos dijeron claramente, nos dijeron, bueno, quisiera decirle que no, pero sí, ustedes están en un peligro todo el tiempo, y empezó a explicar. Por eso la palabra de Dios habla de que las islas se removerán de su lugar, de que cuando se movilice un temblor de tierra grande, porque hay lugares que están unidos a este lugar. Hermana, dice peor la Escritura, que las islas desaparecerán. Sí, muchas desaparecerán. Y nosotros estamos en una isla. Sí. No dice muchas, desaparecerán. Dice las islas desaparecerán. Entonces, tenemos que estar preparados, hermano, para lo que venga, porque no nos vamos a quedar aquí. Y le decía yo, amados hermanos, que cuando usted comenzó a hablar de eso, me acordé de esas visiones que vinieron a mi vida en el 2012, cuando comenzó el tiempo de las señales ya directas de parte de Dios, donde Dios venía hablando de las cosas que iban a acontecer. Entonces, ¿qué sucede, amado hermano? Yo estoy un día orando y me retiro a mi cama, y entonces cuando estamos ahí clamando, me quedo dormido, y cuando me quedo dormido me veo que estoy en el malecón de la George Washington, frente a por ahí donde está el parque, en esa zona. Y cuando estamos ahí, yo recuerdo que estaba con mi familia, y de repente era el mediodía. Usted sabe cómo es el sol, sí, de esa zona, bien fuerte. Sí. Estamos de espalda al mar, cuando de repente sentimos esa sombra que tapa el sol, y cuando yo hago así, miro para atrás, es una ola grandísima que viene detrás de nosotros, muy rápida, muy alta, tan alta que tapó la luz del sol. Cuando la gente vio eso y nosotros vimos eso, corrimos hacia el frente a escondernos. Estamos tocando una puerta, está todo el mundo buscando, carro corriendo, un juidero, como dicen. Y cuando yo trato de entrar a ese lugar, amados hermanos, se abre la puerta y hay 3 ancianas con velo en la cabeza y nos dicen, entren, aquí ustedes están seguros. Andábamos mi mamá, mi abuela y yo en ese tiempo. Cuando entramos, la escena de la visión desaparece y yo me veo en otro lugar. Dios cambia la visión del malecón y me mueve hacia el Huacal de la 27. Cuando me mueve ahí, yo veo cómo el tsunami que se originó en el malecón viene arrastrando botes, barcos, camiones, tinacos, una cosa horrible. Y cuando yo veo eso, amados hermanos, me lleno como de terror en esa situación. Y cuando me asusto, desaparezco de la escena y Dios me muestra en Villajuana, allá donde yo vivo, encima de mi casa. Ahí yo pude ver desde esa zona la altura del agua. Y cuando el agua llegó a Villajuana, el edificio que es el sindicato de lado donde yo vivo, se quedó anegado totalmente en agua. Dios me mostró que el agua llegó hasta un tercer nivel de un edificio a donde yo vivo en Villajuana. Lo que significa, hermano, mire, esto va a ocurrir porque Dios no habla por hablar. Es como usted dice, yo no me acosté con el estómago lleno de comida, no, ni estaba pensando en eso, porque en el 2012 se hablaba poco de tsunami, de terremoto. Ahora es que nosotros vivimos escuchando mucho de eso, pero yo no escuchaba nada de eso. No, y en el 2010 cuando el Señor me mostró menos. ¿Te recuerdas? Exactamente, exacto. Ahora es que se está hablando mucho de esto. Que en el 2010, hermano, cuando, disculpe que lo interrumpa, amén, usted recuerda que yo lo llamé y le dije, hermano, póngase en oración, porque yo veía en la ciudad colonial
que venía bajando el río. Usted sabe que se une el río con el mar, ahí el río Sama, Sí. llega hasta ahí, hasta el malecón. Y yo veía el río bajando lleno de cadáveres. Y cuando llegó al mar, yo vi a un profesor mío que murió, el general Dantelino Galán, que murió en el mar, y yo lo vi a él. Y cuando yo estaba parada en el Arzobispo Meriño, a donde vienen los barcos del ferry. Y cuando yo veo que miro hacia el mar, veo que el mar se levanta, así como usted dice, y yo empiezo a clamar a Dios, a pedirle a Dios de que el mar no entre. Luego, una serie de situaciones que usted recuerda que yo lo llamé a oración a todos los líderes, amigos y de todo, incluso a gente no cristiana. Y cuando pasó el temblor, fue real, y es tan tal que una persona no cristiana me dijo que el mar se había levantado, pero del lado de Haití, que había entrado un pequeño tsunami, que luego yo lo vi en Nueva York, que yo estaba en un reportaje que hicieron de esa situación, porque aquí no dijeron nada de eso, pero del lado de Neiva, esos lados para allá, por ahí sí se vio cuando el mar se fue para atrás, y regresó para adelante. La señora que era de por ahí me lo contó. El Señor ha estado hablando, vuelvo y le digo, eso es algo, que eso que usted dice, en esa visión que yo tuve, no ve que yo le decía a la gente, venían corriendo por la avenida de los próceres. ¿Por qué no por la Kennedy? Porque parece ser que el tsunami venía Acabando por ahí. Y como usted decía, Dios le habla a gente. Yo conozco a una persona que no era cristiana ni lo es. Y esa, no sé si en este momento lo será porque está fuera del país, que decía que tuvo ese sueño tan repetitivo que la llevaron hasta un psicólogo, porque ella veía el mar entrar y su mamá y ella vivían ahí frente a Montesino, y que cuando ella intentaba llegar a buscar a la mamá, ya el mar se lo había llevado a todos. Dios santo, bendito sea Dios. Así es, hermanos, que debemos estar preparados primero en Cristo, Ruth, porque de nada nos vale prepararnos con comida y bebida, y si partimos, entonces nos perdemos. Lo primero que hay que prepararse es en Jesucristo, aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. Amén. Eso es así, hermano, pero mire qué pasa. Eso usted sabe que usted recibió la advertencia del acopio de alimentos, de ungir a las personas y a las familias. Amén. Eso se llama como obediencia primero. Amén, así es. Ayer yo aperturaba el culto y el Señor mismo me mandó a leer Deuteronomio 28, donde se habla de la obediencia, donde se habla del valor de la obediencia. Primero nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Obedecer lo que Dios está hablando. Así es, hay que obedecer, porque ¿qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y la Biblia de Dios nos dice que el primer pecado fue la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, hermanos, hay una lectura que yo quiero leer brevemente para poderle decir a los hermanos, hermanas Ruth, que a veces los eventos que nos acontecen de parte de Dios no tienen que ver con que nosotros nos convertimos ahora. Mira, que tú te libraste de eso porque fue Dios que te libró, porque ya tú eres cristiano. Dios tiene con nosotros tiene como algo especial, porque dice la Escritura que desde antes de haber nacido ya sabíamos que iba a acontecer con nuestras vidas. Y hay un texto bíblico que nuestro hermano Hanson leyó el domingo. Ese era el mensaje que él hablaba. Decía en Romanos 8, 29 al 30, porque lo que él conoció de antemano los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Y lo que él predestinó, a estos también los llamó, y aquellos que llamó también los consideró justificados, y los que él consideró justificados también glorificó. Aunque no es exactamente la palabra que quiero hablar, lo que quiero decir es que hace mucho tiempo, sí, más sigue porque es hasta el 30, pero no tenemos mucho tiempo para contar este breve testimonio. Cuando yo era pequeño, hermanos que me escuchan a través de esta radio, los que estamos aquí presentes, yo tenía alrededor de 9 años. Yo trabajo desde que tengo uso de conocimiento, porque los viejos de antes nos enseñaron a nosotros al tiempo libre, en las vacaciones, a trabajar.
Algunos lo mandaban a la mecánica, Así es. otro al colmado, otro al mercado, a la ebanistería. Yo pasé por todas, porque cada vez que venía un verano no era vacaciones que cogía, sino era o a estudiar otra materia o deportes o a estudiar o a trabajar. A mí me tocó a los 9 años trabajar en un taller de ebanistería que había al lado de mi casa. Eso es la Juan Erazo. En ese tiempo había muchas ebanisterías buenas. Ahí se bregaba con caoba. A esa edad, ¿qué usted piensa? Nosotros no éramos cristianos, ni siquiera se escuchaban hablar de evangélicos. Sin embargo, Satanás, el Señor lo reprenda, tenía en plan desde que yo nací, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, atentar contra nuestra vida. Esta es una de muchos atentados donde Satanás ha querido quitarme la vida, como para que el propósito de Dios no se cumpla. Pero la Biblia dice que a lo que Él llamó lo predestinó. Así es. El diablo va a hacer de todo, pero al final Dios tiene ya una meta que ya Él la vio cumplida porque así Él lo predestinó. En mi caso, yo veía a un señor que yo me paraba afuera, había mucho polvo en la ebanistería, mucho sinfín. No sé si la gente sabe lo que es un sinfín hoy en día, pero el sinfín son 2 ruedas grandes de hierro, uno arriba y otro abajo, que dan vuelta a una sierra fina de acero. Alguna gente sabe lo que es un sinfín de cortar madera, ya eso no se usa hoy en día. Pero ese sinfín cortaba, le daba el molde a las maderas, los brazos de mecedora, que en ese tiempo se usaban mucho las mecedoras de caoba. Ahí hacían muchas mecedoras. Y el hombre cortaba con su sinfín, todo eso. Yo me quedaba mirando hasta que yo entraba, le ayudaba, quería participar del trabajo, me fui involucrando hasta que me quedé trabajando allá. Un día estamos nosotros trabajando una tarde. En ese lugar era un señor mayor y tenía varios jóvenes ya adultos que eran maestros. Allá yo le ayudaba con la madera. Un día estoy yo pasándole una madera de caoba cuando el sinfín de acero se parte a la mitad. Yo con la madera, el maestro a un lado y yo a un lado. Y ese sinfín, esa cegueta de acero se me clavó justamente donde está el corazón. Yo tengo la marca. Y si alguno de los hermanos que nos van a escuchar a través de la voz de Dios y el ministerio Testimonio, me pide que le envíe fotos, yo tengo las cicatrices de los puntos que recibí allí, justamente donde está el corazón. Cuando esa cegueta se partió y se metió, se incrustó en mi pecho, yo me agarré porque se quedó incrustado ahí. Y cuando yo saqué la cegueta, eso usted no se puede imaginar. La cantidad de sangre que me salía a mí, eso era una cosa horrible, eso era así, ¡bum! 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 Y hizo un pozo inmediatamente que iba corriendo así hacia abajo. Cuando el maestro vio eso, se desmayó. Y el dueño del taller, que era un señor mayor, le dio un ataque al corazón y murió. Inmediatamente me llevaron las personas que estaban ahí, corriendo al único centro médico que había en Villajuana, cercano, que era el Centro Médico Olivero, que está en la Peña Valle, esquina Ceibo, ya no existe, en una segunda planta. Todo el que me llevaban arriba, y todo el que iba abajo iba bañado en sangre, porque tenía una gran herida en esa zona. Cuando me llegaron allí, me dieron los primeros auxilios, pero no podían atenderme. Ya yo tenía el pecho hinchado, y me trasladaron al Darío Contreras. Cuando me trasladan al Darío Contreras, yo moribundo, allí me tomaron placas, cosas para ver hacia dónde había impactado el acero. Y los médicos dijeron, mira, aquí ocurrió un milagro, porque tú no estás muerto por una cosita así, un milímetro de tu corazón. Por eso no estás muerto. Y yo quiero decirle a la gente que nos escucha, que si Dios te llamó y te está llamando es porque Él tiene un propósito en tu vida. Amén. Y yo estoy seguro que no solo a mí, sino a ti que me escucha y a muchos de los que estamos aquí, Satanás ha tratado de quitarnos la vida para que no lleguemos aquí a donde estamos hoy, testificando de un Cristo vivo y de poder, que es capaz de detener la muerte. Hasta que Él no cumple el propósito que tiene contigo, tu vida no será arrancada de aquí hasta que Dios nos dé su palabra. Eso es así. Así mismo es. Y yo quiero que si hay alguna persona que también ha sido atacada, ya nosotros casi terminando, nos faltan 10 minutos, puede haber otro testimonio, pero yo quiero que alguien en la radio nos llame
Amén. nos llame, ya sea para una oración dando gracias o aceptando a Cristo, porque si tú estás vivo en este día, no ha sido porque tú te bebes tu medicamento a diario, no es porque tú tienes un buen médico, no es porque tú te has cuidado de la muerte, ha sido porque el Señor Jesús te ha preservado, porque hay un enemigo que se llama diablo, que desde que usted se levanta hasta que se acuesta, está maquinando cómo quitarte del medio, pero no lo ha logrado, porque Dios tiene propósito contigo. Porque dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Así es, hermano. Amén. Yo eso lo creo. Amén, eso es así. Y nosotros debemos de seguir la palabra de Dios, seguir sus mandamientos. Principalmente el mandamiento que nos da cuando es directo. ¿Por qué ese es uno de los más importantes? Porque ese atenta contra la soberanía de Dios. Cuando usted desobedece la palabra, usted peca contra la palabra de Dios, pero cuando usted desobedece una palabra directa que Dios te dio, usted está desobedeciendo, no a la palabra, no a la Biblia, usted está desobedeciendo a la soberanía de Dios. Que eso fue lo que hizo Saúl cuando Dios le dijo destruye todo y no dejes nada. Eso no lo decía en la palabra, No. pero desobedeció a la directa de Dios, a la soberanía de Dios. Por eso Dios fue tan duro con él, porque ese es peor. Yo quiero decir que cuando tú sigues lo que Dios te dice, tú ves la gloria de Dios. Amén. Y te convence cada día más de su poder y de su gloria. Su grandeza. Una vez, frente a mi casa, había un señor sin techo. Y yo oraba siempre por ese señor. Y el Señor me mandó a hacer algo con él. Un 25 de diciembre. Okay. Y ese día, cuando yo cruzaba, yo vivía en el 5º centenario. Saben que es mucho vehículo y rápido. Por alguna razón, yo crucé la avenida sin pararme. O sea, sin detenerte. Sin detenerme, sin mirar y que ahí vienen carros. Wow. Yo crucé la calle, literalmente. Sin darte cuenta de que venía nada. Yo caminé hacia allá. Y el Señor hizo algo, me mostró su gloria, en que los carros estaban encima de mí, pero yo lo veía en cámara lenta, los carros. Dios había hecho un milagro ahí, había detenido el O sea, no fue que yo me metí, para que el que me escucha me entienda, yo no me metí imprudentemente. Fue algo que pasó. Fue espontáneo. Fue espontáneo. Yo empecé a cruzar y yo veía los carros en cámara lenta y yo pasaba por el lado de los carros en cámara lenta y no me detuve en la mitad, donde también tú puedes detenerte, que hay como una cerita. Yo seguí y veía los motores y todo, mira, en cámara lenta así. Y cuando pisé el contén de la otra esquina, todo se normalizó. Todos los carros empezaron a pasar rápido. Gloria Igual cuando crucé de allá para acá. Algo increíble. Y esto lo pude vivir porque seguí el mandato de Dios. Porque seguí lo que Dios me dijo que hiciera con ese señor. Luego, con las oraciones, el Señor hizo un milagro con él. Porque vinieron de un lugar y se lo llevaron para llevarlo a un sitio mejor. Gloria a Dios, aleluya. Eso hace Dios cuando tú sigues, cuando tú obedeces. Si no obedeces, no va a tener ese tipo de experiencia. Si tú te inventas una cuestión, no va a tener respaldo. Exacto. Eso es así. Y sabemos. El respaldo de Dios viene con la obediencia. Usted sabe las veces que Dios nos ha hablado a nosotros. Ve donde el vecino, habla de mi palabra. Yo nunca me voy a olvidar de una vecina que vivía al frente de mi casa. Que una señora muy anciana, ella fue viuda toda la vida, nunca, o sea, no fue viuda cuando pierde el esposo. Ella nunca tuvo novio, ni marido, ni nada. No, nunca se casó. Nunca se casó. Ajá. Y ya ella era una señora muy mayor. Y el Señor me dijo, ve y predícale, porque era una persona que se crió en la iglesia católica y nunca se le había hablado del evangelio. Ella no salía de su casa. Y el Señor, cuando me dijo eso, yo estaba recién convertido. No entendía, no podía familiarizarme con lo que es la voz del Señor, porque hay gente que creen que uno mismo que se está hablando y es el Señor. Usted tiene
que aprender a saber cuándo es Dios que te habla, a diferenciar cuándo es Jesús, el Espíritu Santo, cuándo es el Padre. Tienen diferentes tipos de habla para que usted sepa qué te dice. Y el Señor me dice, ve donde la vecina y predícale, hazlo rápido. Y yo creo que me estoy volviendo loco. Yo oraba todos los días a las 3 de la tarde y yo no puse atención. Volvió y me lo dijo y yo dije, no, pero yo tengo que estar volviéndome loco. ¿Cómo yo voy a ir donde esa mujer a predicarle cuando esa mujer, yo nunca he ido a su casa a hablar ni siquiera con ella? Me daba vergüenza. Pues pasaron un par de horas cuando la noticia a la mujer le dio un infarto y murió. Y a partir de ahí, hermanos, yo jamás que yo escuche que el Señor me diga, haz esto, lo dejo de hacer, porque yo sentí un pesar. Yo sentí una carga, una culpabilidad, como si por mí hubiera muerto y esa persona se haya perdido. Yo sé que Dios tiene muchos siervos y si usted no va, Él manda a otro. Pero a mí, en mi caso, yo desobedecí. Y yo le dije, Señor, a partir de hoy, cuando tú me envíes a decir algo, lo voy a decir. Y así ha sido, hermano. Lamentablemente, tuvo que pasarme eso para que yo escuchara. Si Dios te dice, ve y haz esto, ve en obediencia, porque cuando Él habla, hay confianza y Él te respalda. Amén. Amén. Gloria a Dios. A mí me pasó algo parecido, pero fue lo contrario, en el sentido de que la abuela de un amigo mío, que no tenía conocimiento de nada, ni nada, estaba acostada en una cama, el Señor me dijo, ve y haz la oración de fe por ella. Bueno, yo fui. Le digo al amigo mío, mira, el Señor me mandó y me dijo que haga la oración de fe con tu abuela. Él me dijo, yo creo en Dios y yo no tengo ningún problema, pero ella no tiene mente, o sea, su mente está en el aire. Le digo que cuando yo dije, bueno, el Señor me mandó y si Él me mandó, ella lo va a hacer. Cuando yo me paré en la puerta de su habitación, yo tenía un poloche que decía Boston, ella levanta la cabeza y la primera señal dice Boston. Santo. Y él me mira y se espantó, él dijo, ¿cómo? Pero ella no tiene voz, o sea, no voz. Ella no tiene conocimiento de nada, ella no sabe quién es nadie, su mente ya está en el aire. Y ella pudo leer, dijo, esto es Dios. Hice la confesión de fe y la hizo tal como se la dije. Y después viene tía Sonia y me dice, por ti una persona se salvó. Gloria a Dios. Es obedecer. Amén, es así. Físicamente y humanamente no había forma de que esa persona, esa señora, me contestara, pero de una señal. Antes de que yo hablara, ella leyó lo que decía en mi tichel. O sea, una persona que no tiene mente, que tiene su mente vagando en el aire, que no conoce ni a su propio nieto, que ella lo crió, mucho menos vale él. Así es. Y ella pudo hacer eso. Eso es real, porque en múltiples ocasiones, por ejemplo, en 2 ocasiones, yo un día estoy en la iglesia y había alguien que se sentaba justo al lado mío y el Señor me dice, ora por ella. Y yo me quedo como que, ¿verdad? Y vuelve otra vez y me dice, ora por ella. Y digo yo, pero Señor, yo no la conozco y que ella va a decir, ¿verdad? Ora por ella. Y yo, en obediencia, le pongo la mano en la espalda y le digo, mira, yo no sé lo que te pasa, pero el Señor dice que ore por ti. Y empecé a orar. Cuando yo terminé de orar, ella me dijo, lo que a mí me pasaba ya tú lo dijiste. O sea, en la oración, yo no sé lo que le pasaba, no sé lo que dije, pero ella me dijo que se lo había dicho. Y desde ese momento, esa joven se hizo amiga mía hasta este día. Por igual un día una diaconisa de la iglesia, vuelve el Señor, me dice, abrázala. Y yo me quedo así, digo yo, Señor, que la abrace. Pero esa es la diaconisa fulana, abrázala. Óigame, hermano, cuando yo me le acerco y le digo, hermana, y la abrazo, la arropó la presencia de Dios a mí, a ella. Y el Señor empezó a ministrarle. Y cuando yo terminé, ella me dijo, usted no sabe lo que yo necesitaba, ese abrazo. Y me expresó el problema que le pasaba. Que con eso de que usted debe obedecer, no importa lo loco que parezca, porque Dios sabe por qué lo hace. Amén, gloria a Dios.
Qué bueno, hermano, que hasta aquí hemos podido testificar de las grandezas de Dios. Ahora vamos a estar orando, hermana Ruth, Hanson. Amén. Hermano Ramón nos ha pasado las personas que han llamado. Y aquí tenemos a Rosalina, quien pide la oración por los riñones. Ella llama desde San Cristóbal, ella tiene piedra. También Rosa Campuzano también pide la oración porque tiene piedras en los riñones y por su familia por salvación. También vamos a estar orando por Julio Valentín Campuzano por peticiones. Dios sabe lo que está pidiendo. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que pide recibe, que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre lo recibiremos. El que toca se le abre, al que llama se le responde. Señor, y en esta hora estamos tocando, estamos llamando y proclamando tu palabra. Mira estas personas que han llamado, Señor, a esta red nacional cristiana, y aún aquellos que no han podido comunicarse con nosotros, Señor, porque sabemos que hay personas que han escuchado pero no han podido comunicarse por alguna razón. Señor, mira las peticiones que ellos tienen, Señor. Personas que están en el hospital, personas que están en sus hogares, personas con diversos problemas en la montaña, en la carretera, en el lugar, en el país donde se encuentren, Señor. Enviamos la palabra, Señor. Oh, sí, Señor amado. Todas las personas que estamos clamando, Señor. Venimos atando, anulando y cancelando todo espíritu de enfermedad. Todo lo que está haciéndole la guerra a estas personas, Señor. Toda enfermedad en los riñones se va ahora en el nombre de Jesús. El precio, el castigo de nuestra paz, dice la Escritura, fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sobre esa palabra proclamamos la sanidad, sobre la familia Campuzano, sobre la doctora, sobre los que no han llamado, sobre los que están escuchando ahora. Recibe sanidad, recibe liberación a aquellos que son atormentados por espíritus inmundos, aquellos que están hospitalizados en emergencia, aquellos que van de camino a un hospital. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Dios, de las vidas, Señor. Guarda las familias, Señor. Te presentamos nuestra nación, nuestro país. República Dominicana está en tus manos, Señor. Señor, pon ángeles. Envía millones de ángeles, Señor, a los 4 puntos cardinales de nuestra nación, Señor. En nuestros barrios, Señor. En nuestro distrito, en todo lugar, Señor, donde haya personas que quieren maquinar en contra de nuestra nación. Neutralízalos. Neutraliza a los brujos, los hechiceros. Señor, quebranta las enviaciones, los trabajos hechos, Señor amado, con muñecos, con potes, todo eso explótalo. Los altares, cancela las maldiciones, Señor. Ten misericordia de nuestra nación, Padre. Así, Señor amado, clamamos, Señor, por Jerusalén, clamamos por los Estados Unidos, clamamos por todas las naciones del mundo, Señor. Ten misericordia, Señor, pelea por nosotros, Señor, aleluya. Toda amenaza de Satanás sea cancelada por el poder de la sangre de Cristo, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por las vidas, Señor, que nos están llamando. Hermano Ramón, la familia Contreras está en tus manos, Señor. Enviamos la palabra, Señor, por los nietos y los familiares, por los niños, Señor. Oh, Padre amado, mira a los niños, cúbrelos y guárdalos, Señor. Pelea, Señor, quebranta todo plan de Satanás en contra de los niños, Señor, de los ministros. Bendice y guarda a los pastores, Señor, y a los dueños de esta emisora. Mira a María Fernanda García, Señor, también, y su bebé, Señor. Enviamos la palabra de vida, de restauración. Se sanan ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque usted siempre nos escucha. Gracias porque sabemos que está sobrando milagros y maravillas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Reciban la sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Gracias, Padre eterno, por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Le damos la gracia al Señor, hermana, al Espíritu Santo, amén, el cual es el autor, el cual es el protagonista, el líder, amén, de este programa, de esta emisora. Amén. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, mis hermanos Antonio, hermanos Ramón, Hanson, nuestra hermana Ruth Gesualdo, y a todos ustedes que están del otro lado escuchando su programa Testimonio. Hermana Ruth, si Cristo no ha venido, el próximo lunes a las 8 de la noche estaremos aquí con una nueva entrega de Testimonio.
Amén. Con el favor de Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Que yo no tengo una voz de locutor como Rafi. Los que están a través de YouTube, que Dios les bendiga. Amén. Y Dios les guarde. Inscríbase, deje sus comentarios, mándele también su petición, que nosotros leemos sus peticiones y también oramos por ellos. Dios te bendiga. Amén.